Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según San Juan. En este día vamos a estar leyendo el capítulo número 5. Como siempre hacemos, vamos a empezar con una oración antes de empezar a la lectura de la palabra de Dios. Bendito Padre, bendito Dios Todopoderoso. Gracias por permitirnos leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te revelaste a nosotros. Y en este día te pedimos, Padre, que seas tú enseñándonos a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Que tú nos reveles tu palabra. Que nos enseñes lo que tú hiciste en la persona de Cristo Jesús para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Que seas tú, Señor, quitando de nosotros cualquier estorbo, cualquier problema que nos impida aprender y entender la palabra. Y te pido estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, comencemos con el versículo número 1 del capítulo número 5. Dice, después de esto, se celebra una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en el hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En esto estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Esta historia es bien interesante, ¿no? Porque este hombre paralítico, encamado, junto a muchos otros enfermos, están esperando una oportunidad para ser sanos. Una oportunidad para meterse al estanque cuando el ángel revuelve el agua y ser sano. Pero como es de esperarse, ¿no? Paralítico al fin, él solo no puede meterse. Y no hay nadie que lo meta a tiempo porque alguien más se mete al agua antes de que entre. Por lo tanto, no ha podido ser sanado y ya tiene 38 años. Toda una vida así. Y Jesús tiene compasión y amor para esa persona y le pregunta, ¿quieres ser salvo? Y él le dice, sí. ¿Y qué hace Jesús? ¿Lo mete al agua? No. Hace algo mejor. Declara su sanidad. Declara que va a ser sano. ¿Y qué hace? Levántate. ¿Qué orden? Fíjate cómo lo declara. ¿Qué orden le da? Levántate, toma tu camilla y anda. En otras palabras, vete. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó como si nada, tomó su camilla y se fue. Y otra vez Jesús demuestra que Él tiene el poder absoluto sobre el cuerpo humano, ¿no? Él tiene el poder de sanar, de regenerar, inclusive de resucitar personas. Y nada es imposible para Jesús. 38 años como paralítico, no hay problema. Levántate y vete, camina. Se acabó tu dilema, se acabó tu problema, su solución. Y esa persona obedeció a Jesús, se levantó y se fue, tomó su camilla y se fue. Pues Jesús tiene poder para sanar, tiene poder y autoridad. Obviamente Dios no es el Hijo de Dios. Seguimos. Dice, Jesús censurado por sanar en el día de reposo. Y entonces ahora vamos a ver que Jesús que hizo algo bueno. ¿Y qué hacen los fariseos? Vamos a ver qué hacen los fariseos. Pero aquel día era el día de reposo, era el famoso sábado, el sábado, como era llamado. Pero por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Qué interesante, ¿no? Hasta este punto los judíos están más interesados, esos fariseos, están más interesados en que ese hombre está cargando una camilla que
en que ese hombre no podía moverse, era un paralítico, y ahora está cargando una camilla y caminando. En vez de enfocarse en el bueno, en lo que Dios hizo, en lo que es agradable, en lo que es perfecto, se enfoca en qué? En lo superficial. Versículo 13. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Pues ahora que sabe quién es el que lo ha sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. En su ignorancia, estas personas perseguían a Jesús porque estaba haciendo lo bueno en el día de reposo. Porque estaba sanando a personas en el día de reposo. Porque unas personas que estaban sufriendo y siendo necesitadas, Jesús las estaba sanando y ellos lo veían como algo malo. Y eso es un tipo de, ¿qué? De legalismo. El legalismo nunca es bueno. El versículo 17. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, lo que vemos aquí. Jesús está haciendo milagros, haciendo cosas buenas, y en vez de Sanhedrín, los fariseos, alegrarse de que hay un profeta, aunque sea, aunque no lo vean como el Hijo de Dios, pero que lo vean como un profeta que está sanando y haciendo cosas buenas en el nombre del Señor, lo reprenden, ¿no? Y Jesús, que dice: mi Padre, que es Dios, trabaja los 7 días a la semana. Yo, que soy Dios, trabajo los 7 días a la semana. Y ellos entendieron claramente el mensaje que Jesús les dijo. Porque ahora, ¿qué dice? Que ahora querían matarlo con más razón, ¿no? Porque de acuerdo a la ley, él estaba blasfemando porque se estaba haciendo igual a Dios, estaba blasfemando a Dios. Entonces, esa blasfemia, el castigo por blasfemia era muerte. Pero en realidad no era blasfemia, porque él estaba diciendo la verdad. Él es Dios. Vemos que Jesús sí se declara Dios. Muchas veces se declara Dios. Con la samaritana declaró: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Ahora, junto a los judíos, él declara que yo soy Dios. Y tanto nosotros lo podemos ver en la palabra, como que los judíos lo pudieron observar y reaccionaron de acuerdo a ese entendimiento. Por lo tanto, sí, Cristo se declara Dios una y otra vez, y lo vamos a ver más seguido según vayamos leyendo la Escritura. Versículo 19. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, ¿no? Haciéndose esa igualdad entre Él y Dios, porque es Dios, ¿no? Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que ésta le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Y obviamente la obra mayor que hizo Jesucristo fue que la cruz y la resurrección. Cuando resucitas 3 días luego de haber muerto con un cuerpo glorificado para nunca más morir, ¿qué más señal o milagros queremos de que esta persona que dice ser Dios, que hace milagros, que sana gente, que resucita gente, que sabe, que conoce lo desconocido? ¿Qué más milagros queremos para entender de que Jesús sí es Dios? Versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió.
Cristo está declarando y se está declarando igual a Dios el Padre en toda manera, en juicio, en autoridad, en adoración, en gloria, en poder, en vida. Y lo hace bien porque Jesucristo es Dios, ¿no? Como lo vimos al principio del capítulo número 1. Jesucristo le está declarando a estas personas quién es Él en su totalidad. Y obviamente los judíos honran al Padre, pero en este caso no quieren honrar al Hijo. Por eso aquí Jesucristo dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. En otras palabras, ustedes fariseos, ustedes judíos, si de verdad creen en Dios, crean en mí, porque Jesucristo es que el Hijo de Dios es Dios mismo. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene ¿a qué? A condenación, sino que ha pasado de muerte a la vida. Y esa es la importancia de que nosotros somos salvos por la fe. A nosotros creer en Dios, creerle a Dios y saber, Dios nos reveló que este es su Hijo, y este es el Mesías, y este es el que pagó por mi vida, y este es el que resucitó al tercer día. Por lo tanto, yo tengo que creer en Jesús, yo tengo que creerle a Jesús, y como honro a Jesús, honro al Padre, y como creo en Jesús, le creo al Padre. ¿Y qué es la consecuencia de creer? Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y no hay condenación. No perdamos eso de vista. Mis pecados y mi desobediencia requieren y merecen justicia y condenación. Pero Cristo, ¿qué dice? No hay condenación para ti si crees. Por lo tanto, al yo creer, mi condenación la tomó Jesús. Él se hizo pecado en la cruz. Él recibió la ira del Padre por mis pecados. Por lo tanto, ya mis pecados han sido perdonados en mí. Y la ira de Dios satisfecha en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando yo me presente frente a Dios, no va a ser para juicio de condenación, sino va a ser para una relación eterna, permanente, donde le veremos cara a cara según cómo es Él. En el versículo 25, en verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Y otra vez esa palabra, Hijo del Hombre, eso es un título mesiánico, y recuerda que lo viene del libro de Daniel. El Hijo, Cristo, tiene autoridad para dar vida, porque Él tiene vida en sí mismo, y solo Dios tiene vida en sí mismo para repartir. Si nosotros creemos en Jesús, tendremos vida así como Él tiene vida. Versículo 28. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y estos versículos son extremadamente importantes para nuestro entendimiento de lo que va a suceder en el futuro. Va a llegar el día de Cristo, ¿no? El día final, cuando Cristo regrese a buscar su iglesia, donde los que son llamados santos, o que le creyeron a Dios, o que pusieron su fe en Dios, como nosotros, o como Abraham o Moisés, dice aquí que vamos a salir de los sepulcros. En otras palabras, el cuerpo que ya está decaído, corrompido, muerto, va a ser traído a la vida. Va a haber una resurrección física donde se va a unir ese cuerpo al alma que está junto a Cristo para tener una salvación completa, donde seremos eternos, donde seremos resucitados en cuerpos perfectos, glorificados, para nunca más morir y para compartir una eternidad junto a Jesús aquí en la tierra. Pero también, tristemente, muchas personas que no creyeron a Dios, que no le creyeron a Él, que no obedecieron su palabra, que no recibieron a Cristo, esas personas, ¿qué va a pasar? También van a resucitar. Pero
lo triste de esa resurrección es que van a resucitar no para vida eterna, no para un disfrute de una vida plena en Cristo Jesús, sino que van a resucitar para pararse al frente del trono blanco, donde los libros se van a abrir, donde su vida, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones van a ser declaradas una a una, y donde esa persona va a recibir el justo castigo por sus acciones. Porque Dios es justo, Dios no puede darte menos de lo que te mereces y no puede darte más de lo que te mereces, ¿no? Es justo. Si tú pecaste 10 veces, requieres estos castigos, y dice la palabra que el castigo es arrojar a esa persona al lago de fuego por una eternidad junto al diablo y sus ángeles. Debemos recordar que nuestro pecado es en contra de un Dios infinito. Por lo tanto, el castigo es equivalente a la ofensa. Pero la buena noticia es que ni tú ni yo tenemos que pasar por eso. Ni tú ni yo tenemos que resucitar para juicio. Porque si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y le seguimos, vamos a resucitar para vida eterna, para relación con Dios, para estar una eternidad junto a Cristo en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Testimonio del Padre y de las obras de Jesús, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Fue esa verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Hay otros que dan testimonio. El Padre da testimonio de Cristo cuando Él dijo a voz audible: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo cuando baja sobre Jesucristo y cuando nos revela en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan el Bautista dio testimonio de Cristo cuando dijo: no, yo no soy el Cristo, Él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 34. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Dios quiere que seamos salvos. Dios desea que no nos perdamos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Qué obras Cristo hace? Sana enfermo, profetiza, predica, resucita muertos, controla el tiempo, camina sobre agua, resucita él mismo, ¿no?, al tercer día. Por lo tanto, las obras de Jesús dan testimonio de quién es Jesús. Entonces, versículo 37. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Si nosotros tuviéramos la palabra de Dios en nuestro corazón y nuestra mente, creeríamos que Jesús es el Señor. Y Él le está diciendo a estos fariseos: ustedes no creen. Ustedes son legalistas, pero ustedes no tienen la palabra en su corazón. Ustedes no escuchan la palabra de Dios. Y por lo tanto, ¿qué pasa? No creen en Jesús. En la última sección del capítulo 5 dice: testimonio del Padre y de las obras de Jesús, versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Los judíos, los fariseos, pensaban que al estudiar las Escrituras y ver la ley, enfocándose en la ley nada más, podían tener vida. En otras palabras, si yo hago estos pasos,
y evito esto, entonces por subsiguiente tengo vida eterna y voy a estar con Dios Padre. Pero Jesucristo le dice, ustedes perdieron, ¿no? Eso no funciona, eso no es así. Ustedes se les presentó y se enfocaron en lo erróneo. Sí, la ley es buena. La ley nos revela que Dios es perfecto y nosotros no. Y nos da a entender que necesitamos un Salvador, que necesitamos al Mesías. Y eso es Jesucristo lo que está diciendo. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Ellas hablan de Jesús, ellas hablan del Mesías. ¿Dónde iba a nacer Jesús? ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo iba a morir? Y no lo ven. Porque los fariseos se enfocaron en la ley, pensando que por obras se hacían salvos. Pero es por fe. Por gracia a través de la fe, perdón. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Y fíjate cómo Jesucristo usa palabras bien interesantes. No quieren venir a mí. ¿Verdad? Hay algo en ellos que rechazan a Dios, que empujan a Dios hacia afuera y no quieren recibir la verdad. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, no tienen a Dios. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria de los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? En otras palabras, ellos buscan que el estatus, ellos buscan la alabanza de los hombres, no, que bien vive este, o que bien hace esto, o es un sacerdote, etc. Pero no buscan lo que viene de Dios. 45. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. ¿Verdad? Moisés es uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Moisés es quien recibió la ley de parte de Dios. Y ellos siguen la ley pensando que en la ley, ¿verdad? Tendrán vida por obras. Y Jesús le dice, es ese Moisés que le dio la ley, es ese el que los va a acusar, porque sí Moisés nos dio la ley, pero también nos dio las profecías, y los otros profetas vinieron de Dios, al igual que Moisés viene de Dios, y no escuchan las profecías del Señor, y no ven que la Biblia, el Antiguo Testamento, apunta a Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesús en sus caras, para que lo entiendan, pero aún así no creen. Versículo 46. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. En otras palabras, Moisés habló del Mesías, ¿no? Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Es una triste realidad del ser humano, ¿no? Que tiene un corazón endurecido. El pecado nos ciega, nos venda la vista de los ojos y no podemos ver la verdad revelada de Dios. Por eso me alegra que estén escuchando este video, que estén leyendo la palabra, para que sea Dios mismo revelándole a ustedes lo que dice aquí, para que puedan creer, para que puedan ver que sin Jesús no hay vida, sin Jesús no hay esperanza, y que tienen que creer porque somos salvos por gracia, un regalo de Dios, a través de la fe a nosotros creerle a Dios. Y de ahí en adelante tenemos que arrepentirnos de nuestra vida, tenemos que seguirle, tenemos que bautizarnos, tenemos que ser discípulos de Cristo. Pero el paso inicial para ser salvos, como hemos visto una y otra vez, es ¿cuál? Créele a Dios, créele al Señor. Cree que Jesús es el enviado de Dios, cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que Jesús es Dios y que Él tiene poder y autoridad ¿para qué? Para sanar, para salvar, para perdonar mis pecados y para tomar mi culpa y tomarla en la cruz. Como siempre te exhorto a que creas en Jesús. Es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Y no hay otro camino al Padre sino a través de Jesús. Y si ya lo conoces, síguele. Sé un buen discípulo. Sé un discípulo fiel al Señor Jesús porque Dios es bueno. Y ha dado todo para que nosotros podamos venir a Él. Bueno, el próximo episodio vamos a hacer el capítulo número 6. Hasta pronto y hasta luego. Que tengan un buen día.